Cuéntame, ¿te ha sucedido que entrando en la iglesia un ministro te aborda, te saluda y seguidamente te pregunta, ¿será que puedes ayudarme con la primera lectura y el salmo o podrías ayudarme leyendo la segunda lectura? ¿Te ha tocado? ¿Y cómo has reaccionado? ¿Qué has dicho? Sí, no. Eh, La ministra me comenta que a veces es difícil encontrar una persona que diga que sí, que la mayoría de las veces las excusas es la siguiente, no, he dejado mis lentes y así no voy a poder leer, ¿no? Pero en fin, es mejor no leer si no estamos preparados porque ciertamente es una gran responsabilidad. Hay personas que van a misa exclusivamente para ver qué les dice la palabra o qué les dice el sacerdote. O sea, que están pendientes de la lectura y de la homilía. Y piensan que de verdad eso es lo más importante. Y por eso hay que hacer unas consideraciones responsables de cómo lo vamos a hacer. Pero más allá de estar preparados para decirle que sí al ministro, es hacer la lectura para sacar el mayor provecho posible nosotros como católicos, ¿no? Eso es como en los tiempos de la escuela, todo lo experimentamos de la misma manera, porque cuando hacíamos la lectura el día anterior del todo el tema que se iba a dar al día siguiente, el provecho era muchísimo mayor. Y a nosotros pues no, nos toca hacer esa lectura en casa, haciendo las consideraciones generales que yo voy a compartir contigo el día de hoy y que luego vamos a ir ahondando poco a poco, pero es porque nosotros vamos a ir rumiando, masticando ese alimento que es la palabra de Dios, eh, y permitiendo que todo aquello se haga una digestión y llegue el alimento a, a nuestra alma. Eh, y es lo que queremos no solamente para nosotros, sino también para los fieles que están allí, en caso que nos toque leer. Eh, entonces, te voy a estar compartiendo ahorita como cuatro aspectos generales, cuatro consideraciones a tomar en cuenta al momento de preparar la lectura. La primera es eh, identificar, darte cuenta qué tipo de lectura vamos a hacer, ¿no? Porque muchas veces será una carta. Una carta, normalmente es una carta, no sé, a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas, y, y uno se acuerda de aquellos tiempos, bueno, si es una persona joven, pues no, pero sí podemos recordar el momento en donde llegaban cartas del puño y letra de nuestro familiar y teníamos una gran expectativa y una gran emoción. Llegó carta, no la vayas a abrir, espérame. Y bueno, cuando la familia estaba reunida, se abría la carta y habían a veces fotografías allí, ¿no? Pero entonces lo que queríamos era saber, ¿no? La novedad y los detalles de lo que estaba viviendo ese familiar allá en ese país, en ese lugar a donde estaba. Entonces, es bueno recordar eso para entrar en el contexto, ¿no? de lo que vamos a hacer, ¿no? Que es leer una carta a los fieles, a nosotros. Y por otra parte también puede ser una narración de algún libro, el libro de Samuel, el libro del Eclesiástico o el libro del Génesis, o este, y ese es otro tono, ¿no? Hay una vez, ¿no? Es un storytelling, es la historia, no las van a compartir. Eh, y eso también, pues,
lleva otra, otras consideraciones que vamos a estar compartiendo contigo aquí, ¿no? Pero entonces, al principio es eso, ¿no? O sea, ¿este texto qué es? ¿Una carta? ¿Es una narración? ¿Qué es? ¿No? Eso ayuda mucho para ir viendo qué entonación le vamos a dar, a cómo se debe tratar ese texto. Bien, el segundo paso sería pues ya hacer una lectura general para comprender, ¿no? Y aquí es importante tener un diccionario a la mano porque habrá palabras que no conocemos o que no tenemos muy claro el concepto y tiene que estar claro para poder conocer qué quiso decir el autor, ¿no? O sea, aquí el autor es importante, encomendarnos al autor, hacer oración con el autor de manera de que nos dé la inspiración de cómo debe ser leído ese contenido, esa carta, esa narración, ese texto. Entonces, pues se lee varias veces para irnos familiarizando. También hay palabras que no sabemos pronunciar. Entonces vamos a Google y ahí hay varias pronunciaciones, o sea, de hombre, de mujer, de una zona, de otra zona. Entonces, al final uno encuentra la forma como lo debe pronunciar. eh, en esta parte también, en esta parte de estudiar el texto, también es importante eh, sacar la idea principal, las ideas secundarias, cosas que parecen como de mucha lógica, pero en realidad no. Entonces, aquí tú tienes que trabajar con un lápiz, con un borrador, ¿verdad? Eh, con el misal, ¿no? De manera que uno pueda ir rayando como los músicos la partitura, ¿no? Que van haciendo las acentuaciones. Bueno, eso en esa parte, ¿no? En la parte de estudiar y de comprender. Eso lo vamos a ir viendo con detalle, pero te estoy dando así como el índice de lo que vamos a estar viendo, ¿no? En una primera parte. ¿Dónde van los acentos? Podemos consultar un diccionario católico y también un diccionario convencional hasta lograr comprender la carta, comprender eh, la narración, comprender el texto a cabalidad. Si nosotros no lo comprendemos, no lo vamos a poder entonar, no lo vamos a poder transmitir. Eh, Como tercer paso, entonces, es clasificar las oraciones, porque hay oraciones que son preguntas, otras que son de enumeración. No dice primero, segundo, tercero, pero es importante que tú lo vayas marcando para que le vayas dando la entonación, ¿no? Primero tal, segundo tal, tercero tal. Entonces, ves cómo va subiendo y va bajando la entonación. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Eh, hay frases que son una afirmación, que no hay, no cabe la duda. Entonces es algo que va plano y directo, ¿no? Entonces son distintos textos, hay otros que son textos en donde de contraste, entonces pues todos estos tipos de oraciones tienen que ir como embonadas unas con otras con naturalidad, ¿no? Sin dramatismo, ¿no? Porque a veces en esa entonación o cuando vemos que hay algunos personajes que interactúan, entonces queremos jugar un poco con voces y resulta que no, pues que aquí el lector tiene que pasar casi que inadvertido como las modelos cuando están pues mostrando el trabajo de los diseñadores. No son ellas quienes deben protagonizar. Todo lo contrario, ellas deben, en la medida en que vamos, no distraen la prenda mejor. Entonces, igual acá nos toca a nosotros exactamente lo mismo.
no lucir nosotros, sino el contenido. El protagonismo es el mensaje de quien escribió la carta, de quien escribe el libro, de quien hace el texto. Y ya por último, ensayar en esta primera parte que estamos haciendo en la casa, nos toca ensayar, ensayar y ensayar, ¿no? Hasta que aquello fluya, hasta que aquello salga de forma natural, fraternal, íntima, cercana, eh, incluso entusiasta, optimista, depende del espíritu que tengamos que ponerle al texto que nos toca leer. Y, y, y bueno, y revestido de muchísima humildad, sencillez, humildad, eh, seguridad, como cuando, bueno, todos hemos vivido la experiencia de un buen conductor o de un mal conductor. Y cuando quien conduce un vehículo lo hace bien, vamos seguros y hasta podemos dormir un rato, ¿no? Pero cuando el conductor pues frena con brusquedad o, o acelera en, 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 en zonas donde no debería, bueno, uno anda como muy inquieto, ¿no? Eh, pues eso hay que evitarlo cuando nos toca leer, ¿no? Tenemos que ser muy profesionales y saber que estamos conduciendo pues, la palabra de Dios y que va a convertir corazones. Como les comentaba en un inicio, hay personas que van solamente para ver qué les va a decir la palabra o qué les va a decir el sacerdote en la homilía. En esta parte de ensayar y ensayar hasta fluir, es muy importante aprovechar pues, el que tenemos un celular para grabarnos, para filmarnos y nosotros poder observar todo, ¿no? La forma como nos paramos, cómo caminamos, cómo gesticulamos, eh, la voz, ¿no? De manera que no haya distractores y que todo salga eh, muy limpio, muy neutro, pero al mismo tiempo bien entonado. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de estar haciendo en diferentes capsulitas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Eh, con la intención, bueno, con esa doble intención. La primera es que nosotros podamos aprovecharnos de este alimento diario si vamos a misa diaria o alimento semanal si vamos a misa es solamente los domingos, pero también estar preparados para que cuando el ministro se acerque, nos salude y nos pregunte si podemos ayudar con la primera lectura, el salmo o la segunda lectura, nosotros con aquella seguridad y aquel honor, ¿no? Ya, porque estamos bien vestidos, hemos hecho consideraciones de todo tipo, ¿no? Este, pues podamos decirle que sí, que cuente con nosotros, que nosotros con mucho gusto vamos a hacer la lectura. Y nosotros revestidos de esa confianza que nos ha dado toda esta preparación de estos pasos que ya compartí contigo, el, el identificar qué tipo de lectura es, si es carta, si es narración, este, el haber estudiado, el haber comprendido la idea principal, las ideas secundarias, las palabras, el significado, la pronunciación, pues todas estas cosas. Ese tercer paso que es ir clasificando las oraciones, que si estas son preguntas, estas son afirmaciones, estas son para enumerar, estas son para comparar. Bueno, y por último, pues ensayar y ensayar, 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 pues todo eso nos va a llenar de una confianza, no solamente para nosotros, sino lo más importante para los fieles que están ahí, que se han reunido justamente para, para acercarse a Dios. Y tú y yo, pues vamos a hacer
esos instrumentos, eh, pues, con aquel honor, ¿no? eh, al que vamos a decir que sí, ¿no? Para servir la palabra de Dios. Convertir corazones y acercar corazones a Dios. Bueno, quiero que estés atento a las siguientes cápsulas que voy a estar compartiendo contigo y espero que sea de mucho provecho para ti y para los tuyos. Mi nombre es Mina Colina. Hasta la próxima.